poco afónico. Estamos iniciando nuestra segundo módulo. Ok, ahora sí. Muy bien. Estamos iniciando nuestro segundo módulo del curso, pues, paramédicos. ¿Y qué tal? Esperamos, pues, que el primero, que respecto a los primeros auxilios, el primer módulo les pueda haber refrescado en algo sobre el RCP también, reanimación cardiopulmonar, pueda haberles servido y repásenlo, va a estar muy interesante, sobre todo ponerlo en acción. Bien, para este momento nosotros tenemos lo que corresponda a todo lo que corresponde a lo que es los traumatismos, cómo afrontar, cómo reaccionar, cómo entrar, cómo accionar ante una situación de un trauma, un politraumatizado, una persona, un accidente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observar, ver, mirar que la gran mayoría de reportes de emergencia son básicamente por traumatismo, ¿no? Traumatismo, la mayoría. Y entonces nosotros como paramédicos debemos estar preparados, ¿ya? Debemos estar muy, muy preparados. Ya hemos visto el módulo 1, ahora en el módulo 2 nosotros vamos a entrar directo a lo que es el soporte vital, ¿no? ¿Qué trata el soporte vital? ¿De qué vamos a hablar en el soporte vital? Eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, ¿ah? En nuestro módulo 2. Para eso vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. Sí, aquí estamos compartiendo la pantalla. Listo. Entonces tenemos aquí nuestro soporte vital de evaluación y manejo del paciente con trauma específica, de evaluación primaria y secundaria. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces. Ahí estamos. Siempre, siempre ante la llamada, ante la activación del sistema de emergencia, nosotros inmediatamente nos van a llamar, nos vamos a estar en la ambulancia, siempre vamos a trabajar en equipo. Eso sí, no se olviden, como paramédicos vamos a estar en equipo, ¿ya? Siempre trabajando con el colega, podemos trabajar con otro paramédico, con un licenciado, un enfermero, un técnico de enfermería, o en todo caso con el mismo médico. Podemos estar trabajando. O incluso con nuestro colaborador, el chofer de la ambulancia, que también tiene que saber el curso de paramédicos. Por eso es que estamos aquí algunos de ustedes también participando. Entonces, en conjunto vamos a trabajar. Nos organizamos inmediatamente, llegamos al lugar y nos establecemos. Y vemos siempre, siempre, de todas maneras, hay que ver el PAS. De repente llegamos y nos han avisado que solamente hay un accidentado, un paciente, un accidente, pero en realidad hemos visto hay una cantidad de 5 o 10 autos, entre autos, automóviles y todo, o diferentes tipos, diferentes cantidades de pacientes, una mayoría, 10, 15, 20, 30, entonces inmediatamente nosotros tenemos que dar aviso para que puedan venir también a apoyar. Entonces, lo primero es la protección. PAS, proteger, avisar, socorrer. Bueno, y en lo que es la protección, nos protegemos, nos ubicamos bien inmediatamente, una evaluación rápida de lo que hay alrededor, valoración, y cómo ocurrió el accidente, dónde estamos, en qué lugar, ver dónde vamos a actuar. No podemos actuar en un lugar que está en un derrumbe, en un lugar donde van a haber nuevamente accidentes, vamos a salir todos, al final vamos a tener que terminar todos nosotros también pidiendo ayuda, y no es así, nosotros hemos venido para ayudar. Eso sí que estamos nosotros como paramédicos ya trabajando, ¿no? Paramédico es aquel que se encarga de las acciones, ya lo hemos visto, de lo que es el socorrer, de lo que es el ayudar, de lo que es el evaluar, de lo que es el estabilizar, de lo que es trasladar, todo prehospitalario, o sea, dentro del marco de lo que es el accidente hasta la llegada en el hospital.
hasta ese punto, hasta que llegamos al hospital o a un centro, a una institución, un centro de establecimiento médico capacitado. Entonces, hasta allí es nuestra labor como paramédicos, ¿ya? Nuestro desarrollo, nuestro trabajo, nuestro campo de acción es prehospitalario. Rápidamente evaluamos todo lo que está a nuestro alrededor, nos aseguramos y tenemos ahí a nuestro equipo, nuestro equipo médico y también nuestro instrumental, todos nuestros dispositivos listos para poder ser utilizados. En este caso, para este tema, nosotros vamos a básicamente tratar con accidentes, con traumas. Entonces, lo que vamos a tratar aquí, básicamente. Nosotros vamos a evaluar rápidamente al paciente, vamos a hacer una evaluación inicial, una evaluación primaria, y luego con el propósito de analizar, ver rápidamente en qué está, cómo está el paciente, grave, moderadamente o es algo leve. Eso rápidamente para ver cómo vamos a actuar e inmediatamente estabilizarlo. Esa es la evaluación primaria, básicamente. Determinar qué cosa, en qué grado está y estabilizarlo. Y la evaluación secundaria ya viene después después de haber terminado la evaluación primaria, inmediatamente viene la evaluación secundaria, que es ya una determinación de los signos vitales y de otras partes del cuerpo, que también pueden estar afectando a las partes principales, cardíacas, cerebrales, extremidades, pelvis, abdomen, etc. ¿No? Eso es ya la evaluación más secundaria. Pero la evaluación primaria es una evaluación total del paciente, así general, rápida, inmediata. Evaluamos, estabilizamos y trasladamos rápidamente. La evaluación secundaria incluso se hace ya en los pacientes que no son tan críticos. La evaluación secundaria de los otros órganos, las extremidades, la pelvis, lo podemos hacer incluso ya en la ambulancia. Allí en la ambulancia, en el traslado, podemos estar realizando la evaluación secundaria, controlándole los signos vitales con su frecuencia, su regularidad, eso. ¿Ya? Podemos evaluarlo secundariamente, incluso en el traslado. Si es que el paciente ya no está estabilizado, si el paciente crítico, muy crítico, está estabilizado, estable, podemos ir haciendo. ¿Ya? Y si no, inmediatamente determinar la evaluación primaria y dos, evaluación primaria y secundaria, eso es lo que vamos a ver ahora. Iniciado la evaluación primaria, que es para determinar cómo está el paciente, en qué grado, ¿no? Y estabilizarlo, inmediatamente lo trasladamos. Y allí luego inmediatamente vamos haciendo la evaluación secundaria, en el traslado. Ahí podemos ir así. Siempre en cuando el paciente no esté crítico. No sea un paciente crítico y está inestable, no podemos todavía levantarlo, llevarlo ni nada. Todavía no. Vamos a verlo por partes. ¿Ya? Entonces, esto de la seguridad, primero, nosotros y nuestro equipo y el paciente lo tenemos que hacer en unos cuantos segundos. 5 segundos, 10 segundos, inmediatamente. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, estamos viendo acá estamos viendo aquí nosotros lo que corresponde pues a el soporte vital del paciente con trauma, evaluación primaria y evaluación secundaria. Empezamos siempre por la seguridad. La seguridad. Bien. Ahí está el PAS. ¿Ya? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, empezamos entonces con la evaluación primaria. ¿Ya? La evaluación primaria. En la evaluación primaria es un proceso preciso, rápido, simultáneo,
Es una mirada así rápida, es como cuando tú miras algo rápido, inmediato, te das una idea de qué es lo que está sucediendo. Es inmediato, ¿ya? Te olvides, tú que vas a ser paramédico, tienes que estar bien abierto los ojos, bien enfocado, ya enfocado, así como los que se preparan, los ambulancias, los, los bomberos, así como nuestros compañeros de las fuerzas policiales, ¿ya? Ellos también se preparan de igual manera y van enfocados siempre cuando van a la emergencia, al lugar, listos, preparados, sistematizados, organizados con una serie de pasos, como lo que vamos a hacer aquí. Nosotros, nuestros pasos son dos: evaluación primaria y la evaluación secundaria. La evaluación primaria, que es un proceso rápido, simultáneo. Aquí trabajamos en 10, 15, 20, 30 segundos, ya debemos de estar ya indicado qué tiene el paciente, qué es lo que hacemos. Y en la evaluación primaria, primero lo que hacemos, como decíamos anteriormente, determinar y corregir las situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Determinamos en qué riesgo está el paciente. De repente el paciente no está en riesgo, en realidad ha sido una llamada rápida y que se ha desesperado por alguna lesión menor, leve. El paciente todavía está hablando, conversando, pero está con un sangrado. Pero otra situación sería un traumatismo más grave, en el cual está comprometido los segmentos de cabeza, cuello, columna, de repente, o alguna parte del hígado, vaso, corazón, pulmón, etcétera, de repente. Entonces, lo que tenemos que entender es que la evaluación primaria es una vista, una mirada rápida, precisa, simultánea de lo que está sucediendo y que yo tengo que corregir antes de que se me complique. En la evaluación primaria yo miro, determino qué cosa está pasando y corrijo inmediatamente. Eso es lo que hago en la evaluación primaria, en pocos segundos, así, rápidamente. ¿Y qué es lo primero? Para eso se han hecho diferentes estudios, para eso se han hecho diferentes protocolos, ¿no? Para ello se han realizado diferentes seguimientos, algoritmos que le llaman, es decir, pasos a seguir. Y el primer paso a seguir, tú como paramédico, tú como futuro paramédico, tienes que, en primer lugar, al ver un accidente, un politraumatizado, paciente con politraumatismo, ¿no? Con diferentes traumas en diferentes partes, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? ¿Qué nos preguntamos? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? ¿Con quién empiezo? ¿Cómo? Pues entonces lo primero aquí es empezamos por este lado, que está en rojo todavía. X. El primer paso, determinamos si presenta la hemorragia exterior, exsanguinante. ¿Qué significa exsanguinante? Exsanguinante significa abundante. Es una hemorragia que es, no se puede controlar, usted lo está viendo y está saliendo, sobre todo si es de arteria, porque hay diferente la hemorragia de arteria y la hemorragia de vena. Si vemos una vena que está pues, con hemorragia, digamos, saliendo allí de una vena, su chorro va a salir como un chorro pegado a la piel, ¿no? Y una sangre oscura. Pero lo más peligroso, digamos, va a ser que si es que vemos que hay un corte, hay una salida de sangre, pero con pulsos, ¿no? Con pulsos. Y brillante y roja, eso significa que está saliendo sangre oxigenada, sangre arterial. Y eso sale así, ¿no? Y con pulsos, con el pulso. Entonces, eso inmediatamente nosotros tenemos que rápidamente, sea venosa o sea arterial, inmediatamente nosotros tenemos que controlar. Comprimimos, hacemos compresión rápidamente, sacamos, ahí tenemos los aparatos, los vendajes o en todo caso los diferentes tipos de dispositivos que podemos ponerlo de compresión para poder controlar esa hemorragia. ¿Por qué?
¿Por qué no vamos de frente al corazón a ver la respiración y todo lo demás? Eso también se va a ir, se está viendo ya. Pero, ¿qué hacemos si con un corazón y hacemos masajes si no hay sangre? No podemos hacer nada, ¿no? ¿Qué hacemos? Damos respiración y no hay sangre. Lo primero que tenemos que pensar entonces es evitar que siga saliendo, corregir el problema, tratar de corregir lo máximo el problema, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, ¿okay? Corregir el problema rápidamente. Bien. Ahora sí. Listo. El X, controlamos la hemorragia exsanguinante, rápidamente, abundante. Cualquier hemorragia que hay en cualquier parte del cuerpo que vemos que está saliendo, inmediatamente ponemos, comprimimos, tomamos los dispositivos. Listo. Luego tenemos que ver, pues, nuestro objetivo también es si responde o no la conciencia, ¿no? Como una pregunta simple, como recuerda. Desde lejos podemos ver, decirle al Señor, a la persona, al paciente, oiga, ¿cómo está? De lejos, si es que recién estamos llegando, ¿cómo está? Si nos responde, sí, estoy bien, o por favor, ayude. Si es que ya hay respuesta, usted ya valoró inmediatamente. Es decir, ya cuando le responde, ya sabe que está el cerebro funcionando, sabe que hay un corazón funcionando, sabe que hay un pulmón, porque la voz significa de que sale aire por las cuerdas vocales. O sea, ya usted lo evaluó desde que habla el paciente, o lo mira, o voltea, lo mira a usted, ya, ¿no? Hola, hola, y responde, hay una respuesta, ya lo valoró. Y ahí ya está su evaluado, su corazón, su pulmón, está evaluado su sistema, su nervioso, neurológico, por lo menos lo principal. Es inmediato. Esperamos siempre que todos nuestros pacientes respondan, ¿no? Esperamos. Entonces, si no, ya veremos cómo lo evaluamos con la escala de Glasgow, ¿no? Neurológicamente después. Entonces, si es que ya nos respondió, excelente. Perfecto, ahí ya valoramos. Si no nos ha respondido, si no responde, inmediatamente hay que entrar y continuar con la exploración, con la evaluación. Y 3, bueno, al final vamos, la evaluación primaria termina viendo pues las hemorragias también internas. De repente hay deformidades o hemorragias en alguna otra parte que no se está viendo, pero sí tenemos que ver algunos abultamientos o en algunas partes donde, pues, sobre todo en abdomen, de repente, o en tórax, donde podemos estar viendo que hay una hemorragia interna, ¿no? O un traumatismo, de repente, muy visible, todas las cosas visibles, todo lo que se pueda ver. Por eso el observarlo rápidamente, de pies a cabeza, pero de cabeza a pies primero, empezamos siempre por la parte cefálica, caudal, bueno, siempre por la cabeza hacia abajo. Entonces, ahí tenemos, esto es nuestros objetivos. Primero detenemos la hemorragia X, luego ya vemos lo demás, las evaluaciones. Preguntamos rápidamente y si nos responde, perfecto, todavía estamos ahí inmediatamente, ya lo evaluamos. Y tercero, vemos las hemorragias internas y las deformidades visibles. ¿Ya? Vamos a ver esto, pues. Vamos a ver esto. Esto es nuestra evaluación primaria. Este resumen, este cuadro, es un resumen de lo que va a ser la evaluación primaria. Entonces, lo primero que hacemos es el ABCDE, pero antes del A, el X. X, ABCDE, el trauma. Es una mnemotecnia. Es decir, nos aprendemos de aquí, de estas nomenclaturas, de estas siglas. ¿Qué dice acá? Tenemos aquí el X, primero que nada, define, bueno, la mnemotecnia define, dice en forma específica la prioridad que se debe seguir para evaluar a los pacientes. Ya, en el paciente con trauma severo, fundamental es recibir tratamiento definitivo dentro de la primera hora. Le llaman la primera hora dorada. El paciente con traumatismo debe recibir la primera hora, porque cada vez que pase más tiempo, pues van deteriorándose
van deteriorando las funciones cognitivas, va deteriorándose, puede ir deteriorándose. Nosotros entendemos de que el cerebro, las neuronas, no se recuperan. Neuronas que muere y ya no se vuelve a recuperar. Y ese es un problema. Ese es un problema. Entonces, nosotros tenemos que actuar, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo, los minutos, las horas, entonces eso se va a ir. Nosotros vamos a ver de que eso puede ir muriendo de a pocos, como decir así. Nuestro cerebro, incluso el corazón, ¿no? Tenemos órganos que no se recuperan, y sus células nuevamente se reorganizan, nuevamente se reproducen, no tienen células madres. Entonces muere una parte del cerebro, murió parte del cerebro, murió, y no hay otra forma de poder recuperar. Entonces definitivamente eso es así. Entonces es importantísimo de que se tenga que llevar al hospital más cercano, pero previamente estabilizado. Entonces, aquí nosotros empezamos con la hora dorada, dentro de la cual el reanimador tiene algunos minutos para dar soporte en el lugar e iniciar el traslado a un centro especializado. X, control de la hemorragia abundante, exsanguinante. Cuando decimos una hemorragia exsanguinante, abundante, no vemos nada más, sino cuando el paciente pierde entre 10 a 20, 30%, más del 10 o 20% del volumen de sangre del paciente. El paciente tiene 5 litros, aproximadamente 5 litros y medio, 5 litros, el 10% es medio litro, 1 litro, basta que ya pierda 1 litro, más de medio litro, y el paciente ya vamos a tener problemas. ¿Ya? Medio litro, fíjense, medio litro, ya pierde más de medio litro. ¿Por qué? Porque el medio litro lo puede reemplazar el vaso tiene medio litro aproximadamente, le puede donar si se pierde nuestro órgano, el vaso, pero si es que ya pierde más del 10%, ahí vamos a tener más problemas. Vamos a tener ya hemorragias graves, ¿no? Que pueden llegar al shock, 20%, 30%, ya estamos llegando, ya vamos a llegar al shock hipovolémico, ¿no? Entonces hay que controlar inmediatamente, ¿no? Entonces, X, control de la hemorragia exsanguinante. A, permeabilidad de la vía aérea y control cervical, ¿no? En la tenemos que la vía aérea, es decir, la vía aérea, que son desde las fosas nasales o por la boca, nosotros podemos lograr ingresar vía, boca o fosas nasales, luego la faringe, y luego la laringe, y luego la tráquea, y ahí a los bronquios y los pulmones. Ese es el camino, esa es la vía. ¿Ya? Pero esa vía puede estar como todas las vías, como todas las carreteras, todas las pistas, pueden estar bloqueadas, pueden tener problemas, ¿no? Y uno de los principales problemas, lo vamos a ver, es la lengua, ¿no? La caída de la lengua en un paciente que tiene problemas, por ejemplo, neurológicos. Tiene un problema neurológico, un problema de inconsciencia, se cae la lengua y cae hacia abajo y tapa y no deja pasar, obstruye y no pasa el aire, pasa oxígeno, pasa nada. Entonces ahí tenemos que desobstruir. Eso es el gen más frecuente de la lengua. O puede estar un anticucho, puede estar en este caso un trauma, puede estar ahí, puede haber una barrera, hay un problema, una desviación, un golpe ha sido allí, esa zona, traumatismo, ha habido de repente algún elemento, ¿no?, que pueda estar ingresando en esa zona. Hay que tener mucha visión. De repente alguna prótesis dental, cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la vía aérea, permeabilidad libre. Luego, ventilación y oxigenación. Es otra cosa la ventilación, porque puede estar abierta la vía aérea, pero los pulmones no están funcionando correctamente, ¿no? No llega, los pulmones no están, la musculatura, el cerebro que controla los músculos para que puedan respirar, no está controlando. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? No está ventilando correctamente, no le está llegando, no hay buen intercambio gaseoso correctamente, no está entrando. Eso también hay que corregir. Circulación o perfusión, la circulación, definitivamente, tiene que estar bien circulando, ¿no? Que no haya ningún sangrado interno. Déficit neurológico, problema neurológico, que eso me puede disminuir, por ejemplo, la respiración. Para respirar, uno tiene que inmediatamente,
para respirar, uno tiene que tener vías nerviosas que puedan ayudarnos. A los músculos, el músculo diafragma, los músculos intercostales, todos trabajan con orden del cerebro para que pueda respirar la persona, para que pueda expandir, y si no hay ese, entonces hay problemas en déficit neurológico. Hay un problema a nivel nervioso, entonces se refleja a nivel muscular, músculo respiratorio, sin la persona no va a poder respirar, definitivamente. Entonces, todos problemas neurológicos vamos a tener, pueden producir consecuencias en la respiración. Exposición y control de hipotermia en la exposición. Hay que abrigarlo, hay que verlo, calentarlo, tener la temperatura, porque esto nos puede disminuir también y llevar a aumentar el shock que pueda tener nuestro paciente en ese momento. Vamos a ver uno por uno. Primero, hemorragia, ¿no? Exsanguinante y control del sangrado externo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos nosotros aquí el control. Ahí está. Tenemos que nosotros aquí la prioridad, ¿no? Nosotros tenemos aquí que tener una visión inmediata. Vemos, observamos, previamente con nuestros guantes, bioseguridad que tenemos de tener. Lo hablamos en el primer módulo. Nosotros tenemos que observar y ver de que ante una lesión, ante sangrante, inmediatamente tenemos que cómo hacer la compresión correspondiente, ¿no? Podemos hacer una compresión directa o un vendaje compresivo, ¿ya? Directamente a las arterias podemos también hacer una compresión arterial y evitamos de que esto se pueda complicar. Entonces, aquí controlamos la pérdida de sangre. Ese es nuestro objetivo principal, ¿ya? Para evitar, pues, de que nuestro paciente entre en situaciones metabólicas, situaciones dentro del cuerpo graves que nos puedan llevar a la muerte, ¿no? Acidosis, coagulopatía, hipotermia, se nos enfríe el paciente, se coagulen, haya un proceso de coagulación, sangrado, obstrucciones, ¿no? Y la acidosis, ¿ya? La acidosis. Entonces, nosotros tenemos que ver esa situación, ¿ya? Control rápido de la hemorragia. Vendaje o compresión directa, inmediata. Segundo, vamos, el B, lo que corresponde, perdón, el A, en verde. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos primero la permeabilidad de la vía aérea. La permeabilidad de la vía aérea y control séptico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? Ver que la vía aérea, lo que hablábamos nosotros, la fosa nasales, en este caso la fosa nasales pueden estar, no vamos a utilizarla, nosotros vamos a utilizar la boca. Por ahí nosotros vamos a poder rápidamente manipular. Abrimos la vía aérea, ¿ya? Y vemos de que pueda estar, de repente tiene algo allí, ¿no? Abrimos y tiene algo, tiene algún objeto, algo que ha estado comiendo, que ha estado de repente alguna situación, entonces nosotros inmediatamente tenemos que sacar. De repente tiene ahí sus dientes postizos y se está obstruyendo. Entonces simplemente hacemos eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos tener problemas allí? ¿Ya? Nosotros lo que hacemos es, de repente la lengua nada más está caída, un poco caída. El paciente está en esta posición. Entonces lo que nosotros levantamos el mentón y la frente. Hacemos este procedimiento. De esa manera, la mayoría de casos se libera. En la mayoría de casos se libera. Y, de todas maneras, si tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro maletín, allí la cánula de Guedel, que es una vía, un plástico, un tubo de plástico, con cierta medida de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Entonces se coloca y se ingresa
para evitar, pues, que el paciente siga así como está acá. Para evitar que el paciente, pues, pueda nuevamente obstruirse con la lengua. De todo esto lo realizamos, pues, siempre ya viendo el control del cuello, la cerviz, controlando la cervical, ya controlando la cervical. Si es posible, ya hay permeabilidad de la vía cervical. Todo esto lo vamos a realizar. Se puede realizar esto si lo hacemos con la cánula de Guedel, o también hay otros dispositivos, ¿ya? Cánulas orofaringias, cánulas nasofaringias también, ¿ya? La mascarilla laringea, el combitubo, la cánula de lumen doble, así como está acá. Ahí está el combitubo, ¿ya? Que incluso tiene para insuflar internamente, para evitar, pues, que se cierre, y esto se insufla y produce un canal libre, tanto en el esófago como en la tráquea. Ya son dispositivos que podemos manejar también. Se insufla con aire, una cantidad de aire, la jeringa por de afuera, y se insufla y evita que se cierre nuevamente, más bien apertura ahí. Y eso evita de que se pueda cerrar nuevamente. No se va a cerrar. Es importante eso, ¿ya? Pero normalmente se utiliza la cánula de Guedel, o en todo caso una mascarilla, ¿ya? Ahora, tenemos que tener, es fundamental, el control de la columna cervical con un collarín. Es importantísimo. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, la lengua y la epiglotis causan la obstrucción. Es decir, aquí en la faringe, en la laringe, nosotros tenemos la lengua, debajo de la lengua hay un cartílago que se llama epiglotis, que pertenece ahí a la laringe. Esto sí se abre y está abierto siempre entre el aire, pero a veces, si se baja la lengua, cae la lengua, cierra. Se cierra. Entonces ahí no le deja pasar el aire, cierra para la laringe, ¿no? La vía. Entonces ahí vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos así, está cerrado, casi cerrado. Entonces tenemos que levantar, ¿no? Pero tener mucho cuidado, puede tener problemas a nivel de columna. Si sospechamos que hay problemas a nivel de la columna, un traumatismo a nivel de columna cervical, entonces lo que vamos a hacer, no vamos a realizar esto mentón frontal, no. Lo que vamos a hacer es, vamos a traccionar la mandíbula sin inclinar la cabeza, solo la mandíbula nada más, ¿ya? O maxilar inferior. Mire cómo está aquí, cómo está acá. Entonces, de esa manera traccionamos. No hacemos esto, frente, mentón, no, todo. No vamos a hacer esto, no. Lo que vamos a hacer es, vamos a cogemos el maxilar inferior y lo levantamos, solo el maxilar, dejando la columna allí tranquila, su collarín en ese momento. De esa manera podemos liberar la vía aérea. ¿Ya? Importante esto. Si no hay sospecha de lesión a nivel cervical, entonces mentón frente, eso es inmediato, para liberar, porque si no, está cerrado esto. Si no, está cerrado. Esto si es que no hay sospecha de lesión cervical, si es que no se sospecha que, no, el paciente parece que está ok, bien, sí, lo hemos visto, lo hemos observado, hemos revisado, y no, entonces no hay problema. Pero si el paciente observamos que tiene una lesión a nivel cervical, no moviliza, tiene problemas en las extremidades, inmediatamente nos damos cuenta, entonces no, rápidamente levantamos solo la mandíbula, levantamos el maxilar inferior, y de esa manera se va a liberar. Bien, vamos entonces ahora en el B. Seguimos con la evaluación primaria, sí, y vamos al B. Estamos en el B. Ya hicimos el X, la hemorragia controlamos, abrimos las vías aéreas. ¿Ah?
nosotros tenemos la ventilación y oxigenación. No solamente ya si lo abrimos y ya está libre, ya va a respirar. No es así. Se puede estar abierto todo y no respira el paciente. El paciente no logra, no tiene fuerzas. De repente no tiene fuerza, de repente sus músculos no están en ese momento capacitados o algo está sucediendo. En ese momento no está conectado. Entonces, ante algún problema, ante alguna situación que no ventila, entonces nosotros a todo paciente que tiene problemas de traumatismo, ya politraumatizado, mucho traumatismo tiene, hay que ponerle una ventilación, hay que ventilarlo con oxígeno, ya por si acaso, siempre. Ese paciente en cualquier momento puede dejar de respirar si no lo apoyamos. Tenemos que apoyarlo con oxígeno. Sea con oxígeno una cantidad mínima, mascarilla con reservorio, o podemos también una cánula nasal, ¿no? 6 litros, aproximadamente hasta 40% de la fracción inspiratoria de oxígeno, o con una válvula, mascarilla, ¿no? El ambú conocido, que nos puede dar 6 litros, 12, 15 litros de oxígeno, una fracción inspiratoria de 100%. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la gravedad, vamos nosotros poniéndole, vamos nosotros indicando. Pero siempre se le tiene que colocar, ¿ya? Suministrar oxígeno. Siempre los niveles de oxígeno. ¿Por qué? Porque vamos a ver siempre el politraumatizado tiene algún problema de hemorragia, sangrado. Y ya desde que sangre no hay, se perdió. La sangre que lleva, la sangre lleva oxígeno. Oxígeno al cerebro, oxígeno al corazón, a todo el cuerpo, que suministra todo. Entonces, si no hay sangre, ya hay, de hecho, que ya disminuye el oxígeno en la sangre, en hipoxemia, que se va a manifestar en los diferentes signos en nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente tenemos que eso corregir. ¿Ya? Administramos oxígeno, damos la ventilación asistida y manejamos si es que hay algún problema de neumotórax. ¿Ya? Neumotórax. ¿Qué significa eso? De que nuestro paciente podría tener algún problema de alguna costilla que ha ingresado o algún problema que entre el pulmón y pulmón, los dos pulmones tienen bolsas, 2 bolsas. En realidad es una bolsa, doble bolsa. A doble bolsa que los envuelve y los protege, para evitar que se roce el pulmón con las costillas. El pulmón es como una esponja. Entonces, para evitar eso hay una doble bolsa que se llama pleura. Entonces, esa doble bolsa pleura, ¿no? Es brillante, es resbaladiza y evita la fricción entre el pulmón y el... Pero si se rompe una costilla, hay un traumatismo, una fractura, se hace hueco esa bolsa, inmediatamente va a entrar aire. Probablemente entra aire, probablemente hay un traumatismo, entra aire y esa bolsa se infla y empuja al pulmón. Se llena de aire, generalmente el neumotórax, se llena de aire, entra el aire y no sale, cerrando. Entonces ahí vamos a tener problemas. Neumotórax, atención, neumotórax hipertensivo. Aquí tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, mire, vemos aquí cómo es que el pulmón ese está pequeño y está hacia un lado, se ha ido hacia un lado. ¿Por qué? Porque ha ingresado el aire, una fractura de costilla, lo ha hecho y la costilla se rompe, es un filo que hace hueco inmediatamente, ¿no? Lo va a lesionar rápidamente a la membrana, a la pleura, y va a llenarse de aire. Entonces nosotros tenemos que observar eso. ¿Ya? Un neumotórax, ¿no? Atención, te puede dejar alguna
algún tiempo, ¿no? Que puedas llevarlo hasta el hospital, los centros hospitalarios. Pero si no es posible en ese momento llevarlo, hay que manejarlo, hay que hacerle los respectivos procedimientos, ingresar la cánula, ¿ya? A nivel del segundo espacio intercostal con la línea axilar y realizarle el correspondiente, pues, la incisión, el orificio y entrar, que pueda salir inmediatamente, pues, el aire de ahí. ¿Ya? Sale el aire y me deja respirar hasta lograr llevarle al paciente, trasladarlo al lugar. Bien. Entonces, eso hay que hacer, ¿ya? Manejar el neumotórax en ese momento, si fuera posible. ¿Qué más? Circulación o perfusión. Aquí, C. Nosotros lo que vamos a hacer en estos momentos es, vamos a controlar las hemorragias previamente, ¿ya? Vamos a observar las hemorragias internas, vamos a observar dónde se encuentran estas hemorragias, comprobando que el paciente está en shock, así como la canalización de un acceso venoso, e inmediatamente hay que realizarle, pues inmediatamente hay que ponerle, pues, suministrarle, pues, cristaloides, ¿no? Para poder llevar nuevamente esa volemia, esa cantidad de sangre, ese volumen de sangre, llevarlo a que pueda, el corazón pueda comenzar a seguir trabajando y perfundiendo sangre a todo el cuerpo, ¿no? Para eso evaluamos el pulso, evaluamos la frecuencia, la calidad, la coloración de la piel, cómo está, qué tonalidad, azul, la temperatura de la piel. Un paciente frío es un paciente que no tiene buena irrigación sanguínea. Entonces, el paciente frío está entrando en shock. Después, la humedad de la piel. Una piel seca indica buena perfusión. Una piel húmeda o sudorosa, ¿no? Que diaforesis se asocia a un shock. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, aquí la circulación, ver que todo esté andando, viendo cómo está yendo y inmediatamente suministrarle los cristaloides que corren, las soluciones periféricas. Hasta ahí, esto es la C. Y ahora seguimos en la evaluación primaria al déficit neurológico. En el déficit neurológico nosotros vamos a ver el nivel de conciencia. Para ello nosotros hablamos rápidamente con el paciente a ver si es que nos responde, ¿no? Si está en estado de alerta. Vemos si es que el paciente responde, si abre los ojos, está abiertos sus ojos, o si responde, ¿no?, a la apertura de los ojos, si responde verbalmente, ¿no? Si habla, se queja, ¿no? Todo ello. O en todo caso responde al dolor, ante un estímulo doloroso. Nosotros podemos ver de que él responde, saca, quita la mano, mueve, ¿no? Eso, ¿no? Responde, se queja inmediatamente, se moviliza. Y si está inconsciente, a eso la mnemotecnia ABD. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque esto nos puede dar una indicación inmediatamente, ¿ya? Que el paciente puede estar presentando problemas a nivel cerebral y esto me conlleva problemas a nivel, me va a complicar mi respiración, mi musculatura, mi corazón, todo me va a complicar el nivel neurológico. Que de aquí coordina, regula. Si está bien esto, que arriba va a seguir regulando nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestra musculatura. Muy bien. Hay que ver, de repente tiene problemas de drogas, alcohol, ¿no? Tóxicos, o tiene algún problema metabólico, convulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que ver. Ahí tenemos. Para ello, nosotros tenemos que ver rápidamente, vemos la escala de coma de Glasgow, ¿no? Cuando mide del 1 al 15,
En realidad no es del 1 al 15, del 3 al 15. Pero tienen sus puntajes, ¿no? Cuando abre los ojos, ahí le podemos dar, si es un espontáneo, le damos un puntaje mayor. Si no abre los ojos, no responde, definitivamente 1. Y así para la respuesta verbal también. Debe de tener una categoría de 15. Ya si está en 13, 14, 15, al sumar las respuestas verbal, motora y ocular, pues entonces estamos ante un paciente que todavía está alerta. Pero si tiene menos de 15, 13, 12, 11, 9, no, ya vamos a estar con un problema de estupor, o podemos estar, si estamos más abajo, en un problema de un coma, hasta llegar a un coma profundo. Debemos entonces ver eso también, el reflejo pupilar. Tenemos ahí nuestra linterna, inmediatamente vemos, ¿no? ¿Cómo está? Vemos la pupila, ¿no? Vemos si reactiva la luz o no, ¿no? Ahí nos va a decir si es que se reactiva, es reactivo o no a la luz. Y si es reactivo a la luz, entonces está respondiendo el cerebro. Atrás. Tenemos buena respuesta todavía del cerebro. Pero si no responde a la luz, ahí vamos a ver que el paciente no tiene un problema ya. O ya dejó de funcionar su cerebro. Entonces de eso hay que ver. Y ahora vemos también si es que las dos pupilas están así como acá, normales, ¿no? O está muy pequeñita, se llama miosis. Hay intoxicación por insecticida, drogas, eso también puede suceder. O demasiado grande las pupilas, midriasis, falta de oxígeno. Ahí tenemos que ver. Demasiado grande, uy, el paciente tiene oxígeno. No llega oxígeno, intoxicación por alcohol. O de repente uno lo tiene pequeño, está muy pequeño el otro más. Entonces, daño cerebral. Ahí hay una alteración, ahí hay un problema cerebral. En alguno de los lados, de acuerdo a lo que corresponda, puede ser un traumatismo cefalocraniano, una enfermedad cerebrovascular, un derrame, un traumatismo, cualquiera de ellos. Entonces, eso nosotros debemos observar. Por último, la evaluación primaria termina con la exposición y control de la hipotermia, ¿no? Es necesario nosotros que retiremos solamente la ropa necesaria del paciente, ¿ya? Cuando tiene un sangrado, tiene alguna lesión, una fractura abierta, entonces de repente, eso solamente hay que aperturar la ropa que corresponda para poder observar y ver en ese momento. Nada más, ¿ya? Entonces, y luego hay que evitar, pues, que toda ropa que pueda apretarla, evitar que toda ropa que pueda producirle algún tipo de constricción, ¿no? El paciente debe estar con una ropa suelta, libre, ligera, y definitivamente cubrirlo nuevamente para abrigarlo, ¿ya? Abrigarlo, para evitar luego problemas de hipotermia. Sabemos que ya hay menos sangre. Al haber menos sangre, menos calor hay en todo el cuerpo. Perdón. Entonces, al haber menos calor, ese paciente, pues entonces todo el metabolismo va a ir disminuyendo. Y eso no nos conviene absolutamente. Hasta ahí la evaluación primaria, entramos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria va a iniciar, terminamos ya la evaluación primaria. Aquí está nuestra evaluación primaria, X, A, B, C, D, E. ¿Ya? Ahora entramos con la evaluación secundaria. Terminado la evaluación primaria, inmediatamente iniciamos con la evaluación secundaria. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer una exploración física, sistemas por sistemas, sistemática, segmentaria por partes, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, extremidades. De arriba de la cabeza hacia abajo, céfalo-caudal. ¿Ya? Céfalo-caudal. ¿Sí? De arriba hacia abajo. No lo vas a mirar de abajo hacia el norte. De la parte más importante, de la cabeza hacia abajo. Y medimos los signos vitales también, y hacemos el examen neurológico con la escala de Glasgow. Bien. Entonces, esto
como le decía hace un momento, esto lo podemos hacer en camino al centro hospitalario. Si el paciente ya está estabilizado, trasladamos inmediatamente y en el camino vamos haciendo la evaluación secundaria. Vamos identificando otras lesiones, hacemos los diferentes exámenes clínicos, vamos haciendo las evaluaciones que corresponden. Utilizamos siempre, ya observamos, vamos a observar, ver, vamos a palpar, vamos a escuchar. Para la evaluación secundaria vamos a observar nuevamente, ver, vamos a escuchar y vamos a palpar. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Empezamos, vamos a ver por los signos vitales. Nosotros sabemos los signos vitales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar con los signos vitales del inicio de la evaluación primaria. Pero en la evaluación primaria no hemos tomado signos vitales exactamente. Claro, en la evaluación primaria muchas veces no tomamos los signos vitales exactamente porque nos demoraríamos 1 minuto, 2 minutos, estar tomando eso no. En segundos, la evaluación primaria es en segundos, es rápida, inmediata. Entonces, lo que hacemos aquí, tomamos ya los signos vitales y vamos nosotros a calcular las frecuencias. Cuántos segundos, cuántas respiraciones por segundo, cuánto es el pulso, cuánto es la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, cómo está. ¿Ya? Si tenemos ahí los dispositivos, el color y la temperatura de la piel. Entonces, paciente con lesiones que amenazan la vida en estado crítico se debe repetir la toma de signos vitales cada 3 a 5 minutos. Ya, pasado, en realidad, no vamos a hacer la evaluación primaria, se repite constantemente. Y los signos vitales también. ¿Ya? Los signos vitales tenemos que estar repitiendo. Cada 3 a 5 minutos en el traslado debemos estar tomando nuevamente los signos vitales para ver cómo va nuestro paciente siendo evaluado, cómo va mejorando, va empeorando o va manteniéndose estable durante el viaje hasta la llegada al centro. Para indicarle también cuando llegamos al centro, el paciente presenta tanto de frecuencia, presión, pulso, saturación, color, temperatura. O sea, le damos los datos para que ellos puedan actuar rápidamente y corroborarlos en el hospital. Entonces, los signos vitales es necesario repetirlos constantemente durante el transporte. En la evaluación secundaria se hace eso. ¿Ya? No es lo tomo y de aquí 1 hora voy a tomarlos nuevamente. No. ¿Qué más? Tenemos una mnemotecnia que se llama sample. Aquí vamos a ver rápidamente un historial. Esta es una mnemotecnia que lo utilizan en diferentes lugares del mundo. No, rápidamente, ¿qué es lo que hice? Para ver rápidamente al paciente, reconocerlo y realizarle una evaluación dentro de la evaluación secundaria rápida. Síntomas que refiere el paciente. ¿No? Síntomas. Los síntomas los refiere el paciente. No son los signos, sino son síntomas. Pero vamos a ver qué es lo que el paciente nos puede decir si es que está hablando, si es que está funcionando. Luego también alergias que el paciente pueda presentar, un medicamento, alguna comida, algo. Sobre todo a medicamentos. También nosotros tenemos que ver qué medicamentos o sustancias o drogas ha ingerido nuestro paciente o ingiere. Luego, patologías, historial médico, patologías que presentan o cirugías que haya tenido. De repente ha tenido hace poco una cirugía. Ha tenido una peritonitis y algún problema, cuadro agudo, ¿no? Y está en un trauma, el paciente ha estado en un accidente, traumatizado y encima está operado hace algunas semanas. Entonces, sería bueno observar. La última comida, la última menstruación, también se indica para ver que no esté gestando de repente también, que ha comido,
¿no? Porque todo eso es importante porque nos puede el reflujo que puede presentar el paciente, nos puede producir problemas a nivel respiratorio, si es que recién ha comido, ¿siente? Eso también hay que observar. Y los eventos, en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué sucedió toda esta situación? Hay que ver por qué sucedió. Entonces, todo eso se anota en una hoja, en un documento de atención. Y empezamos el examen segmentario, por segmento, la exploración. A ver, ¿qué encontramos en la cabeza? ¿Qué podemos encontrar rápidamente? Observamos. Si observamos de repente a un paciente así como mapache, un ojo de mapache tiene probablemente una fractura en la base del cráneo. El golpe ha sido tan fuerte que ha fracturado y eso es peligrosísimo. Ya es peligrosísimo. La fractura de base del cráneo. La base del cráneo no lo vemos. El cráneo, lo frontal, parietal, temporal, occipital, lo podemos ver. Fenoides, moides. Pero la base del cráneo no lo podemos ver. Entonces, aquí vienen los problemas. Esto significa que tiene un problema de una fractura. Aunque por todo lo demás está todo bien, pero si veo esto, se está ahí. Hay una fractura. Otro, perdón, hay un signo de Battle que en esta zona atrás, en la región del pabellón auricular, en la región posterior, detrás de los pabellones auriculares, vemos ahí una hematoma grande. Entonces hay también fracturas. Aunque yo no vea de repente por otro lado la fractura, pero puede ser. Y también si es que vemos orificios, salidas de sangre o líquido claro por los oídos, ¿no? Por los orificios nasales. Eso hay que tener. Ya hay que palpar toda la superficie, palpamos, observamos. Primero vemos que no hay sangrado, qué cosa es lo que tiene, hay algún objeto contundente, algo que ha sucedido, que tiene allí alguna depresión de repente. Entonces, luego vamos con los dedos buscando protrusiones o depresiones, heridas. ¿Ya? Lo vamos examinando, nuestros guantes, en busca de sangre o de otros fluidos que pueda haber. ¿Ya? Luego así vemos si hay fractura o no, con los signos que hemos visto. Y también vemos la región de la cara. ¿Ya? La articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular. ¿Cómo está? Puede estar luxada, puede estar a un lado, salida de su lugar. Que llaman dislocada, una luxación, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Oler, hay que ver todo lo que podemos encontrar en la cabeza. En el cuello podemos encontrar diferentes traumas. Una desviación de la tráquea me está indicando de repente que hay un neumotórax. Ingurgitación yugular, mire, la yugular, la vena está hinchada. Problemas que podrían darme de neumotórax, problemas cardíacos, taponamientos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? En los pacientes con trauma cráneoencefálico, maxilofacial, ¿no? También la clavícula, todo esto hay que ver, toda esta zona del cuello. Las clavículas también. Uno de los huesos que más se fractura es la clavícula, ¿no? Hay que buscar crepitaciones, hay que inspeccionar, hay que observar, hay que palpar, ¿ya? Entonces, viendo de repente un enfisema subcutáneo, también puede haber aire, abombamientos en toda esta zona. Palpamos. Luego, vemos nosotros
Tercero, ya vamos a terminar. Tórax. Vemos el tórax. El tórax debe estar, lo observamos, cómo está, simétrico, están iguales o hay un abombamiento. Si vemos ya un abombamiento, observamos huellas, observamos que puede tener ya, ¿no? Cómo está respirando, si está respirando normal o hay demasiada aceleramiento en, ¿no? En la respiración. Hay que ver. O si de repente lo abrimos y vemos que se notan pues los músculos intercostales. Se nota todo lo que corresponde pues a los espacios intercostales, vamos a verlo. Entonces eso nosotros tenemos que observarlo y ver. ¿Para qué? Para diagnosticar una alteración inmediata en el pulmón, en la pleura, ¿no? A nivel de pulmón, pleura, y corregir. Palpamos, utilizamos ya palpación en todo el tórax, empezamos desde la parte superior del ápice hasta las bases, ya, tanto en un lado como en el otro, bilateral. Vamos a palpar el esternón, las costillas, que no haya ninguna deformidad o algún movimiento raro, extraño. Luego nosotros vamos a percutir también, podemos percutir rápidamente. La percusión se hace siempre de dos. El segundo o tercer dedo, vamos a ir percutiendo sobre los otros dedos, ¿ya? Y si encontramos, pues, sobre todo timpanismo, ¿no? O matidez también podemos encontrar, mate, sonido mate, o timpánico, sonoro, ¿no? Entonces estamos ante un problema de un neumotórax, podríamos entrar, el timpánico, o si está mate, ¿no? Un sonido mate, un sonido apagado, concreto, y estamos ante algo adentro que está lleno de líquido. En este caso, probablemente un hemotórax, está lleno de sangre. Entonces, eso en esa zona donde está abultado, esa zona donde hemos palpado, y ocultamos, ¿no? También esa zona. Una vez, no nos vayamos a encontrar con un neumotórax, ¿no? Un neumotórax hipertensivo, ¿no? Entonces, que está bombado, ¿no? Que no se escuchan los ruidos. Usted pone aquí su campana de su estetoscopio y no escucha que el ruido está pasando. No hay murmullo vesicular, no hay ruido, no escucha ningún sonido, ¿no? El paciente está con ingurgitación yugular, atrapado, tiene toda la ingurgitación, entonces estamos ante un neumotórax. Si hay cianosis, entonces el paciente debe inmediatamente ser tratado. Ya, hacemos inmediatamente, ponemos la cánula a nivel de segundo espacio intercostal con la línea axilar y realizamos la respectiva descompresión. Luego también tenemos aquí nosotros el taponamiento cardíaco, podríamos tener. Tenemos a un paciente escuchamos los ruidos cardíacos, ¿no? Están de repente, hay taquicardia, ¿no? O bradicardia, están disminuidos, hay baja presión, ingurgitación yugular, los dos lados, entonces ese corazón no está latiendo adecuadamente. ¿Por qué no está latiendo adecuadamente? Porque por dentro, la bolsa que lo contiene al corazón está lleno dentro de líquido, sangre, mente. Y el corazón no puede más bombear. Entonces usted le va a suministrar más líquido y entonces ahí vamos a tener más problemas. Entonces hay que
ir y realizar la descompresión aspirando haciendo el procedimiento que corresponda para disminuir y liberar de esa sangre que pueda estar acumulada alrededor de todo el corazón, dentro de la bolsa que se llama la bolsa del pericardio. Pelvis, eso hay que observarlo, verlo. Pelvis, aquí también evaluamos la pelvis para evitar, pues, para ver en la cresta ilíaca, a la altura de las crestas ilíacas, en la cintura, ¿no? Ahí vamos a evaluar si hay alguna fracturas, observamos, palpamos, ya realizamos de repente si hay algún movimiento o hay alguna inestabilidad, ¿no? Que puedan hacer que pueda sangrar más el paciente. ¿Ya? Entonces hay que observar, revisar, observar, palpar toda la zona de la pelvis. Ahí tenemos al coxal, tenemos al hueso coxal, tenemos allí la articulación, ¿no? De la cadera, que siempre hay fracturas a nivel de esa zona. Y el abdomen, también tenemos que observar el abdomen. Podemos observar en un accidente, generalmente podemos ver aquí el signo del cinturón de seguridad y pueden haber traumatismos internamente. De repente no se ha puesto el cinturón correctamente y entonces tenemos un paciente con el signo del cinturón de seguridad, que me puede tener problemas, traumatismo a nivel abdominal. Entonces nosotros hay que revisarlo, ¿ya? Palpar cada cuadrante, palpar los cuadrantes, realizar, ver si está correcto en los diferentes hipocondrios, derecho, izquierdo, en los epigastros, en las fosas ilíacas, cómo está, esogastro, cómo está, ¿no? en estas zonas, palpando suavemente. De esa manera, palpando, percutiendo, ¿ya? Inspeccionando. Bien, y por último, ver las extremidades, penúltimo, las extremidades. Vemos, evaluamos cómo están el color, el pulso, la movilidad. Hay que inmovilizar inmediatamente, todo ello hay que ver, ¿ya? O sea, hay sangrado inmediatamente, una fractura expuesta, ¿no? Entonces hay que inmediatamente inmovilizar. De todas maneras, ante una sospecha, igual también, inmovilizamos al paciente para poder realizarle la evaluación correspondiente en el centro que lleguemos, ¿ya? También, sobre todo, lo que corresponde a los pulsos periféricos también. Eso es importante, ¿ya? No vayamos a tener un sangrado, hay que manejarlo inmediatamente, ¿ya? Desde una compresión sanguínea, ¿no? Compresión sanguínea, o en todo caso, también podemos utilizar hasta el torniquete. Pero eso es en algunos casos ya más extremos, ¿ya? Que lo vimos en la evaluación primaria en circulación o al inicio en el X de la evaluación. Y por último, la evaluación secundaria. ¿Cómo hacemos ya en la evaluación secundaria la parte última neurológica? Ahí, de todas maneras, terminamos con esto, con la evaluación secundaria neurológica, la escala de Gauss. Mantener al paciente lo mejor posible, que pueda estar alerta. El paciente lo tenemos que evaluar, ¿ya? El paciente lo tenemos que evaluar. Si el paciente tiene algún problema, alguna lesión, ¿ya? Hay que inmovilizarlo inmediatamente, sobre todo lesiones cervicales que pueden dañarme el sistema nervioso, ¿ya? Hay que realizar la evaluación correspondiente a cada momento, conversando con el paciente si es que puede hablar, si es que puede entender, ¿ya? Evitando de que pueda el paciente irse, ¿no? Desconectarse, que eso sería muy perjudicial para nosotros, ya que no hay una respuesta. Muy bien, eso sería
Hasta allí la evaluación secundaria y la evaluación primaria que hemos realizado el día de hoy. Muy bien. Nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en el próximo capítulo, en el próximo módulo. ¿Sí? Listo. Nos vemos.